Mi nombre es Celina Manzoni, soy la secretaria académica del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y estoy muy feliz de participar en esta iniciativa de nuestros investigadores. Voy a leer hoy unos fragmentos de un libro de fragmentos de Margot Glantz. Margot Glantz es una escritora y crítica literaria muy conocida por todos los miembros del instituto. Todos hemos trabajado los libros de Margot Glantz. Solamente quiero decir que a mí siempre me impresionó gratamente, debo decir, y esto habla del lugar de Margot en la cultura mexicana, me sorprendió, decía, el intenso erotismo de Apariciones, publicado en 1995, que coincidió con el ingreso de Margot a la Academia Mexicana de la Lengua. Hoy voy a leer algunos fragmentos de un libro de fragmentos. Margot utiliza la estética del fragmento como proliferación, con efectos verdaderamente sorprendentes por los cruces, por las relaciones que se establecen, por los silencios y por las por los silencios y por las relaciones, repito, ocultas, escondidas en el interior de esos fragmentos. Esos fragmentos que son la primera edición de Saña, esos fragmentos son aproximadamente 175, y en la segunda edición, que ahora no voy a encontrar, que es una edición, pero que tengo que encontrar porque debo leer de acá, sí, y en la segunda edición, que es una edición de 2010 de eterna cadencia, alcanza la cantidad de 200 y pico de fragmentos. O sea que hay ahí un juego estético que me parece formidable. Voy a leer, espero que no se me pase demasiado el tiempo, he hecho mucho recorte, estos fragmentos. Algunos de estos fragmentos. Insania. Dice Sebastián de Covarrubias en el dice Sebastián de Covarrubias en El Tesoro de la Lengua Castellana de 1611, nuestro primer diccionario, saña vale furor y enojo, del nombre latino insania, perdida la in, como la perdió la palabra sandio, o del nombre sanna sanae, que vale ronquido o bufido, porque el que se ensaña da muestras con estos accidentes señalados en las narices, las cuales se le hinchan y echan de sí el aire con violencia de saña, sañudo y ensañarse. Sabiduría. Ahora recuerdo al poeta y narrador suizo Robert Balzer, por ejemplo, en especial uno de sus textos intitulados Kleist en Tonnen. Allí se revela la angustia del escritor que ha decidido encerrarse en un lugar aislado solo para escribir, y la imposibilidad que tiene para hacerlo. El peso del paisaje lo abruma por su grandiosidad y su belleza imposibles de describir. Balzer mismo acaba formando parte del cuento. Su propia angustia la resiente Kleist. Sabe además explicar los sentimientos y la incomprensión de su hermana, perfectamente adaptada a una sociedad como la de Alemania, que el poeta es incapaz de soportar.
¿Por qué no escribe usted?, le preguntaron un día a Balser. Vine a este sanatorio para estar loco, no para escribir, contestó. Un funcionario ejemplar. El perfil que se esboza a lo largo de las 32 sesiones de su proceso, durante las cuales Eichmann responde sucesivamente a las preguntas de su abogado y a las del procurador de la corte, no es el de un perverso sádico ni el de un serial killer antisemita, sino el de un hombre mediocre, hecho para obedecer perfectamente, metódico y eficaz. Cuando contesta, se pone respetuosamente de pie, piensa con detenimiento cada una de sus respuestas y las expresa como si se tratara de un informe minucioso, elaborado con cuidado detrás de los gruesos cristales de sus lentes, al tiempo que subraya que lo único que hizo fue obedecer ciegamente las órdenes que se le dieron, es decir, cumplir con su misión de burócrata nazi ejemplar. Su lógica de empleado modelo pretende distanciar cualquier culpabilidad bajo el pretexto de un juramento inapelable de obediencia. El horror del Holocausto se pone de relieve con mayor eficacia gracias a la sobriedad del testimonio y a la sabia organización del material de la película, Un funcionario ejemplar, de los cineastas Eyal Sibal y Ronnie Brauman. Exhibe y distancia los datos más extremos, a la manera de esa instalación de Baltansky, que en el Museo del Judaísmo de París inscribe simplemente sobre un muro, como si fueran los nombres de las calles, los de los deportados que antes de serlo habían vivido en el Marais, el barrio judío de la ciudad. Eichmann era un hombre ordinario y sin embargo este hecho no implica que siendo todos Eichmann en potencia, todos seríamos culpables, corroboran Sibal y Brauman. Confundir esta culpabilidad potencial con una falta o un crimen reales es descalificar de entrada la posibilidad misma de la justicia. Si todo el mundo es criminal, nadie lo es en realidad. Y es eso lo que Eichmann trataba de demostrar, agregan los documentalistas. Hablando moralmente, sentencia Hannah Arendt, es casi tan malo sentirse culpable cuando no se ha hecho nada malo, sentirse inocente cuando se es culpable. ¿Un problema de conciencia?, pregunta un juez. No, responde Eichmann. Yo diría más bien que era una especie de desdoblamiento. Un desdoblamiento vivido conscientemente que nos hace transitar con indiferencia de un lado a otro y viceversa. Sigo ahora con un texto de la segunda edición que se titula Agujas. Está en la segunda edición, pero no en la primera. Agujas. A la palabra hablada que vale por sí misma, organizada como cuento, sirve para comprar vidas y organizada como conjuro para transformarlas, se añade la escritura. Marca corpórea, habla con un lenguaje iniciático, debe descifrarse con el relato que detiene en ella el ojo, y claro, también el oído. El ojo y claro, también el oído del curioso. No basta con suscitar la curiosidad con la palabra, es necesario marcar el cuerpo. Esa marca obliga a hacer una lectura analógica que acarrea la compra de nuevas vidas y elabora una sabiduría compuesta por aventuras ejemplares que se inscriben de manera imperecedera en el borde del ojo o en caracteres grabados en la piedra o en manuscritos miniados. Y la mutilación se instaura no solo en los cuerpos de los protagonistas,
a medida que Sherazad les da vida en su narración. La mutilación es uno de los procedimientos escriturales. Cada texto ostenta una estructura que fragmenta, escinde, interrumpiendo la anécdota e intercalando otro discurso. Un poema filosófico para subrayar lo contado y convertirlo en sabiduría ancestral, propone una lectura mucho más amplia de lo individual y regula las leyes de lo que se volverá ejemplar. Lo sanciona y constata su valor ya en forma de escritura imperecedera, es más, parabólica, la filosofía de un pueblo y de su religión, como las de la Biblia hebrea y los evangelios. El ejemplo excepcional se inscribe en los anales como un tatuaje. Escribir se convierte así en un acto sagrado, el remate de la mutilación, o mejor dicho, de la marca corporal, que al transcribirse al lienzo, o quizá a ese sudario que llevan bajo el brazo los dolientes de las 1001 noches, inmortaliza. En japonés, el tatuaje se llama iresumi. Tatuarse es protegerse, usar un escudo. Todo iresumi es una pintura viviente y debería conservarse aún después de la muerte. Un maestro contempla el cadáver de un hombre, alguna vez su amante. Cerca de él, una mesa con 60 agujas de acero, algunas eléctricas o láser, las demás hechas de bambú, marfil o hueso. Una bandeja con múltiples colores, pigmentos y tintes vegetales. Examinando el tatuaje, exclama: este es un oriyoshi. Su rostro muestra a la vez admiración y envidia. La belleza extrema de la mirada. Dios decidió que el cuerpo fuera visible y el alma invisible, y sometió el cuerpo, sobre todo el femenino, a la mirada. Y esa mirada fue inconforme, exigente, severa, también volátil, una mirada que ordena, altera, clasifica, mutila. El cuerpo femenino se desnuda o se viste según los designios de la moda, las transformaciones culturales o las infinitas mutaciones del deseo. En la sala del Museo Metropolitano de Nueva York, destinada a la historia del vestido, una exposición temporal, belleza extrema, belleza extrema. Doy un rápido paseo por la historia del cuerpo. La Venus de Willendorf y las más recientes creaciones de Saint Laurent o Armani cubren los huesos de las modelos anoréxicas cuyos delgados tobillos e inexistentes caderas enloquecen de amor a sus contemporáneos. De los 69 modelos que han pasado por la báscula de la pasarela Cibeles 2007, 5 fueron rechazadas por tener un peso excesivamente bajo, al dar un índice de masa corporal inferior al de 18 exigido por la organización. El cuerpo vestido también sufre las alteraciones de los ciclos de la moda, ese eterno retorno de la novedad y la obsolescencia. Esa volatilidad, esa voluble alternancia altera de raíz no solo la vestimenta, sino la estructura misma de los cuerpos. Un ejemplo privilegiado, el pecho femenino, cuyas múltiples reencarnaciones e investiduras lo aprisionan, lo exaltan, lo aplanan, lo encorsetan, lo dejan suelto. ¿En total libertad?
La posteridad. Farinelli, sobrenombre famoso del castrato Carlo Broschi, tuvo que abandonar para siempre la corte de Madrid, donde había permanecido durante los reinados de 3 reyes. El más famoso cantante de su tiempo era objeto de la admiración delirante e histérica de sus aficionados, que ahora serían llamados fans. Por intrigas palaciegas, y en 1757, después de la muerte de su segunda protectora, la reina María Bárbara, para quien organizaba opulentos festejos, zarpó rumbo a Italia, llevando en su equipaje 15 volúmenes encuadernados en cuero. Había sido contratado 20 años atrás por una reina desesperada. Su esposo Felipe V, preso de una terrible depresión, recorría por las noches los largos corredores de palacio sollozando, creyéndose perseguido por imaginarios verdugos, mientras se rehusaba a cumplir las más mínimas funciones reales. Solo estaba tranquilo el rey cuando oía cantar a Farinelli, quien interpretó una y otra vez la misma canción durante 8 años. Recuerdo algunas coincidencias, señalo 2. Juan Sebastián Bach compuso sus más famosas variaciones para un amigo suyo apellidado Goldberg, quien las interpretaba para aliviar a su mecenas, un conde que sufría de insomnio. Domenico Scarlatti se retiró del mundanal ruido para dedicarse en exclusiva a componer y tocar sonatas para su mecenas, la reina de España, María Bárbara. Los libros lujosamente encuadernados que Farinelli llevaba en su equipaje ostentaban en la portada sellos de oro con las coronas de España y Portugal. Manuscritos por un escribano anónimo, los cuadernos contenían las partituras de las 555 sonatas que Scarlatti le había dedicado a su discípula, la reina. Si Farinelli, quien había coincidido en la corte con Scarlatti, no hubiese conservado esos manuscritos, la mayor parte de la obra de uno de los más extraordinarios músicos del siglo XVIII se hubiera perdido para siempre. Por las necesidades propias de la forma musical que Scarlatti escogió para aliviar o reforzar su enclaustramiento, sus sonatas pueden repetir y desarrollar varias veces el mismo motivo dentro de la misma pieza, pero jamás, y han sobrevivido 555, lo reitero, jamás repite en alguna de las otras ninguno de sus temas. Y para terminar, el último fragmento, que se titula Integridad. La santidad es la virtud de Dios. Su raíz significa separar y completar. Es abominable mezclar lo puro con lo impuro. Es más, la idea de santidad se expresa de manera externa, física. La integridad del cuerpo es una exigencia. El cuerpo era visto como el receptáculo perfecto de la creación divina entre los antiguos hebreos. Esta noción de integridad, de totalidad, alcanza lo social. Una vez empezadas las cosas importantes, jamás deberían permanecer inconclusas. Basta ensañarse para lograrlo. Coyoacán, México, DF, 2003-2007. Muchas gracias. Estos son los fragmentos que elegí. Espero que los animen con el libro, porque realmente es un libro extraordinario. Entre los extraordinarios libros que Margot Glass ya nos ha ofrecido a lo largo de los años. Buenas tardes, buenos días y que estén muy bien. Gracias.